Estamos en diálogo con el doctor Javier Santos, quien es subdirector del Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil, CEREN, dependiente de la Comisión de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal, Javier Santos? Martín López Latra te saluda. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien. Bueno, ansiosos por saber justamente, porque el CEREN suele tener una presencia mediática importante respecto de los estudios que están realizando sobre justamente la nutrición y la educación en los chicos de muy corta edad hasta la adolescencia. ¿Por qué nos explicas un poquito qué actividad central desarrolla el CEREN? Bueno, el Centro CEREN tiene, como vos dijiste, una dependencia directa de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y como tal aborda la temática del desarrollo infantil y la nutrición, sobre todo pensando en la instancia de aplicación de política pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y tiene dos grandes líneas, como su referencia lo plantea, sobre la nutrición, alimentación y el desarrollo infantil. Está conformado por un grupo interdisciplinarios de antropólogos, sociólogos, pediatras, comunicación, médicos, y que trabajan en diferentes líneas particulares. Algunas de ellas en la actualidad, por ejemplo, te cuento una de las últimas novedades, es que está pronto a salir un libro de publicación sobre alimentación y actividad física. ¿Sí? Es un relevamiento a nivel de escala provincial que releva prácticas, hábitos y percepciones en torno a la alimentación y la actividad física de los jóvenes y adolescentes entre los 12 y 18 años. Esa investigación está pronta a salir, tiene como instancias centrales abordar todo lo que tiene que ver con los hábitos alimentarios y la práctica de actividad física. Después tenemos líneas que trabajan sobre el desarrollo infantil, que trabajan sobre la evaluación, diagnóstico, intervención, sobre instancias de desarrollo. Por ejemplo, actualmente hay un convenio de transferencias en evaluación antropométrica y de desarrollo infantil que se implementó en todos los jardines municipales de La Plata. Sí. Y también, por ejemplo, se está haciendo un programa de transferencia con el municipio en convenio con el municipio de San Miguel, que también tiene que ver con la promoción de la salud, y centralmente planteando instancias de promoción sobre la alimentación, el desarrollo, y también lo que tiene que ver con la alfabetización temprana, ¿sí? La adquisición del lenguaje, ¿sí? Y el reconocimiento de intervenciones sobre alfabetización temprana. Seguro, el tema de la lectura, sobre todo porque de los periodistas venimos asistiendo a conferencias, a declaraciones, donde cada vez, no sé, vos nos actualizarás, pero las variables tendían a ser pesimistas en cuanto al hábito de la lectura y ni vayamos a lo que es la comprensión de textos. Yo recuerdo haber escuchado por ahí estadísticas respecto de que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, un 50% de los bonaerenses en edad escolar les costaba comprender textos, y de acuerdo con las clases sociales más vulnerables, ese porcentaje subía. Yo no sé si ustedes están en consonancia con esos resultados estadísticos o tienen otros o están profundizando esos estudios. Bien, el centro tiene sobre esa temática en particular y esa preocupación dos líneas de investigaciones y diagnósticos y intervenciones particulares. Una que tiene que ver con la característica de adquisición temprana del lenguaje, ¿no? Como un reconocimiento de un factor sustantivo para la adquisición de habilidades propias en el contexto alfabetizador, ¿no? Y sobre todo en el contexto de la adquisición del lenguaje oral y escrito en el contexto escolar. Y una línea específica que trabaja sobre directamente la intervención para el desarrollo en esto que vos planteás, que tiene que ver con, por ejemplo, retardos o retrasos, obstáculos en el proceso de la adquisición del lenguaje y lectoescritor, líneas de intervenciones específicas con el desarrollo, por ejemplo, de un programa específico que lo que logra es reducir las brechas entre aquellos que han quedado por instancias, por ejemplo, de contextos de mayor vulnerabilidad, retrasados en el proceso de adquisición de la lengua oral y escrita en los estadios de normalidad que son esperables, intervenciones en el contexto escolar para resolver a través de programas específicos pensados y diseñados para esa tarea, lograr mejoras en la lectoescritura que son tan sustantivas y tan
necesarias en el contexto actual. Esto tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? Ha sido motivo hasta de discusiones institucionales, académicas y hasta políticas, el tema de que entre los 0 y 5 años el niño tiene que estar muy bien alimentado por un tema de, dicen, de la generación de un buen tejido cerebral. Lo expreso así con limitaciones esto, ¿no? Pero quería saber qué hay de esto en avanzada en cuanto a conocimiento sobre esto, que si no se adquiere una buena alimentación o un buen crecimiento en esa etapa, difícilmente va a tener un buen despliegue intelectual en el resto de su vida, ¿no? Una persona. A ver, son como ámbitos de discusión muy sustantivos. A ver, en nuestras investigaciones, nosotros tenemos instancias de desarrollo de investigaciones desde el 86 en adelante. Los problemas de malnutrición o problemas de desarrollo nutricional en el contexto inicial no tienen una altísima correlación al respecto de imposibilidades al desarrollo normal a posteriori. Sin embargo, esto no significa que el contexto doméstico, el contexto de alimentación y el contexto de estimulación temprana de los niños no sea un aspecto sustantivo para pensar en las características que va a asumir la trayectoria posteriori. Claro. Por supuesto que un contexto facilitador, promotor del desarrollo integral alimentario, ¿sí?, y de desarrollo psicológico son un aspecto sustantivo para entender las trayectorias más exitosas, entre comillas, de los chicos en el futuro. Por lo tanto, no solamente debíamos pensar que la cuestión está centrada en la alimentación, que es un aspecto sustantivo, sino también en el aspecto más social de ese fenómeno que tiene que ver con la promoción de ese contexto. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Sí, está muy claro. Javier Santos, el subdirector del CEREN, la pregunta también sobre la alimentación estuvo muy en discusión en los últimos días respecto de los comedores escolares en la provincia, sobre todo los comedores escolares, que habría un cambio de dieta sustancial. No sé si ustedes se han metido en el tema o se han enterado y si tienen alguna opinión al respecto. Nosotros, como parte del centro y nuestra tarea de extensión y transferencia, desarrollamos tareas de intervención en contextos barriales, en este caso de la localidad de La Plata. Y lo que nosotros estamos detectando en función de lo que nuestros miembros de equipos en sus intervenciones en el campo nos están planteando es que lo que está sucediendo es un problema de falta de alimentos en los contextos primarios, por ejemplo en los comedores. Mientras que en tiempos anteriores había una cierta asistencia y una cierta frecuencia plena de entrega de materiales y de comestibles sobre todo, bueno, ahora eso no tiene el mismo impacto y por lo tanto se han visto en el despliegue de estrategias de resolver antes lo que era un plato de comida, ahora se da en un vaso de leche y alguna factura o algún comestible de esa índole, pero uno de los grandes problemas que tenemos ahora en ese contexto es la falta de productos básicos para brindar alimentación, e incluso que el número de solicitantes en esos contextos se ha incrementado sustantivamente. Claro. Había una discusión sobre la alimentación hace unos años respecto de si más leche o más soja. ¿Es realmente algo excluye al otro ingrediente o puede ser complementario una dieta así? Bueno, la cuestión allí es la finalidad. Vamos a plantear en términos de aquí en el centro, una cuestión es la lactancia, es una cuestión sustantiva. La lactancia materna, y esto está ultra estudiado y ultra probado, tiene una centralidad al respecto de la salud y el bienestar del niño hacia futuro. Por tanto, el proceso de la lactancia materna exclusiva de los 0 a los 6 meses es un aspecto sustantivo en la trayectoria vital del sujeto. En ese sentido, la leche, como por ejemplo la leche de vaca, ¿sí? Como un alimento complementario, ahí hay unas fuertes discusiones al respecto de la centralidad que tiene como valor, pero sí que no puede ser reemplazado por ejemplo, por leche de soja, que son constitutivamente diferenciales al respecto de los aportes nutricionales, e incluso porque la soja muchas de las veces tiene aditivos o productos propios como la isoflavona que puede tener impactos negativos en la alimentación de los chicos. Claro. Javier Santos, subdirector del CEREN, muchísimas gracias por esta nota telefónica. Gracias a ustedes. Hasta